presupuestaria de los principales programas vinculados a los jóvenes, a esos jóvenes que recién les decía qué futuro les dejamos. El Conectar Igualdad, un 85% de recorte en la ejecución 2024. El Progresar, con un recorte del 70%. Otros programas tal vez menos conocidos, el Potenciar Inclusión Joven, directamente sin ejecución. Cristina bajó al barro de la política. No lo digo peyorativamente, ¿eh? La política significa meterse en el barro, caminar, tiene el respeto de todo el peronismo, como en algunos casos. Algunos dicen no tiene que conducir, otros dicen tiene que conducir. Estamos literalmente al horno. Tenemos un problema muy grave, es un problema global. La ludopatía se expresa particularmente en la población masculina de niños y jóvenes y adolescentes. Yo asocio ludopatía a jugar por guita y apuestas. Juego y apuesta, plata. Sí. Plata, deuda, pérdida. Esa idea se asociaba a hombres adultos, claro, de entre 35 y 40 años. Eso ya no es más así. Ahora los chicos están entrando entre los 12 y los 13 años. El FISU es el Fondo de Integración Sociourbana. Es un fondo que ha sido financiado a comienzos de la gestión de Javier Milei. Fondos para mejorar la vida en los barrios. El hábitat. Construir cloacas, por ejemplo. Mejorar la red eléctrica y facilitar la existencia de viviendas dignas. 12,5% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24. Muy jóvenes que apuestan hoy en la Argentina. Sí, esta es una estadística de la provincia de Buenos Aires del 12,5% para ayudar a mi familia. Eso habla de, bueno, una clase social popular que, bueno, que encuentra en las apuestas un recurso. No hay plata para la educación o para los programas de los jóvenes, pero las ALIC, los que eran las viejas sociedades de bolsa, permiten la apertura de sus cuentas comitentes, escuchá, a personas menores de edad a partir de los 13 años. Una Argentina que te recorta las becas, que te veta el presupuesto universitario y como propuesta para los jóvenes, iba a decir la timba, bueno, la salida tal vez pegándole con alguna inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Buen lunes por la noche, buen arranque de semana. A esta hora, si la cosa va bien, es auspicioso. Bueno, a esta hora la centralidad del debate político, de la acción política en la Argentina, la tienen los pibes y las pibas, los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque a esta misma hora se están desarrollando asambleas universitarias, ya hay decisiones en medicina, en económica, en derecho de la Universidad de Buenos Aires, de ir a tomas de 24 horas, de 72 horas, con movilización al Palacio Pisurno, probablemente a Plaza de Mayo. Es decir, hay una actividad muy importante en la comunidad universitaria, también docentes y no docentes, y ahí, insisto, está la centralidad política del debate en la Argentina. Esto es un problema para el gobierno y entonces tiene que redoblar la apuesta del probablemente el ministerio que mejor gestiona, que es el Ministerio de la Provocación. Podríamos decir también, la provocación en el gobierno es una política de Estado. Y quizá es lo que mejor, insisto, le funciona al gobierno, en lo que más éxito tiene. ¿Por qué? Bueno, porque al gobierno le importa tener la centralidad del discurso, es decir, tratar de ordenarnos un poco la mirada. Jorge Duarte, especialista en teatro, me enseñó alguna vez que el secreto del teatro es ordenar la mirada del espectador, es decir, decirle por dónde va su atención, a qué prestarle atención y en todo caso en qué registros. Bueno, el gobierno maneja muy bien este tema y sobre todo en dos funcionarios. En la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, porque tiene muchos recursos para hacerlo, y quien tiene un rango institucional muy importante también, el vocero Manuel Adorni, rebautizado en nuestro programa por Claudio Martínez, productor general, como el ministro de la batalla cultural. Observando que, miren esto que salió el fin de semana, la consultora ADOC publica algo que le es muy sensible al gobierno y que no le está dando nada bien. Vamos a compartir estos datos de esta consultora, que lo que señalan efectivamente es la cantidad de menciones de a Milei en enero-septiembre en redes sociales. ¿Por qué esto es importante para Javier Milei? Porque muchas veces Milei dijo, a mí no me importan las plazas llenas, mis calles son las redes sociales. Ese es mi pueblo, dice Javier Milei, esa es mi manera de comunicarme. Desde enero, podríamos decir hasta junio, con algún bajón en abril, mantuvo un nivel de interacciones muy importante.
de presencia, de interés en las redes sociales. Dice la consultora Adobe que a partir de julio la cosa fue en baja. Tiene algún repunte en septiembre sobre el final del cuadro, pero miren dónde parece estabilizarse. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, le da rosca a la provocación. A esta hora, para quienes nos interesa mucho el discurso político, las agendas, observar por dónde va la discusión, estamos en un gran dilema. El dilema es el siguiente: le conocemos el truco al gobierno y sabemos que el gobierno provoca, por ejemplo, en las últimas 48 horas, si ustedes quieren, reinaugurando o cambiándole el nombre a lo que era el Centro Cultural Kirchner y poniéndole Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento, mientras arremete contra la educación pública, en el Día de la Diversidad Cultural, que lo rebautiza como el Día de la Raza, en una cosa que es muy grotesca, pero que en el fondo sigue siendo, no deja de ser importante. De la misma manera que había eliminado, por ejemplo, en el Día de la Mujer, había eliminado el Salón de las Mujeres. Ese tipo de provocaciones el gobierno la tiene muy, pero muy aceitada. También vuelve a la carga sobre universidades públicas y el presidente se manda un discurso muy ofensivo, redobla la apuesta una y otra vez, con datos que no reparan el mínimo contacto con la realidad. Parece no importar. Una y otra vez el presidente dice cualquier cosa todo el tiempo, refutado enseguida a los minutos en las mismas redes sociales, pero sin embargo el gobierno no afloja. ¿Por qué? Porque su intención es provocar, e insisto, ya le conocemos el truco. Pero sin embargo pasa cosas que son graves. Entonces, por un lado, entender el juego, entender el truco, pero sin embargo son cosas que parecen tener mucha importancia. Observen si no, y por eso el modo en que abrimos hoy el programa a los tiros, observen este video de una de las partes del triángulo de hierro del gobierno. El presidente Javier Milei, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, su hermana, y Santiago Caputo. Ese es el triángulo de hierro. Es un hombre que tiene mucha importancia, que toma muchas decisiones, pero que sigue entregando una factura, es monotributista. Tiene una alocación de servicios, pero sin embargo toma decisiones que afectan la vida de todos los argentinos y argentinas de manera muy concreta. Y miren el video que difunde Santiago Caputo en las últimas horas y lo viraliza a propósito. La esquina. Perfecto, compruebe despeje y arma la punta. Sobre el final de la apertura, vamos a reflexionar a ver cuál es el mensaje que está escondido en esto que mostró y que viralizó a propósito Santiago Caputo. Alguien recordaba hoy por la mañana que en algún momento le bajaron una supuesta cuenta que le pertenecía en la red social X porque había hecho un despliegue de armas de fuego. Está bien el recuerdo y vamos a volver porque aquí la pregunta que empieza a aparecer es cuál es el límite de la provocación. Y uno podría pensar que es inversamente proporcional la relación, es decir, es cuando una cosa sube, la otra baja y al revés. Es inversamente proporcional la relación de la calidad de vida de la gente por las políticas del gobierno y el aumento de la provocación. Porque esto intenta tapar la realidad. Esto intenta dialogar de otra manera, poner el foco en otro lugar respecto de las cosas que están pasando. ¿Cómo vemos lo que está pasando y de lo que deberíamos estar hablando todo el tiempo y quizás no de estas provocaciones? Vamos a ir a algo que encontró la producción en un supermercado cualquiera del área metropolitana de Buenos Aires. Miren esto. Banana por unidad, sin marca. Una unidad, 600 pesos, 599. En la Argentina se vende una banana. No se ve, antes nos mandaban a hacer los mandados, nos decían, tráeme un racimo de banana, tráeme un kilo de banana, medio kilo. No, hoy es una banana. ¿Por qué se vende una banana? Bueno, porque la gente compra una banana. Porque las cosas están tan caras, porque los salarios están tan deteriorados, que la compra es una banana. Esta es la realidad que el gobierno sobre la que el gobierno intenta superponer otros discursos, otras provocaciones, pero que no dejan de ser realmente muy, pero muy graves. ¿Quieren ir a algo más estructural? ¿A algo más macro? Bueno, miren este dato de estas horas.
Recesión. Un sector clave en la cadena industrial tuvo una caída de actividad del 7,3% anual. La Cámara Metalúrgica anunció que fue el retroceso más alto para un mes desde septiembre del 19. Creció un crecimiento en comparación del 0,8%. Es lo que el gobierno intenta que celebremos, ese pequeño rebote, pero en comparación con la caída que no termina de alcanzar y una actividad que sigue en caída. Esta es la realidad, esto es lo que pasa, esto es lo que afecta las proyecciones de empleo, lo que afecta a los salarios y que termina haciéndonos ir a comprar una banana al supermercado. El gobierno permanentemente juega a la provocación y siempre lo hace, nunca se equivoca, siempre lo hace en una misma dirección. Son discursos conservadores, son discursos violentos, son discursos retrógrados. Y si no, observen con atención. Yo francamente no sé si lo hace a propósito, si no se da cuenta el jefe de gabinete Guillermo Francos, o si se da cuenta y lo hace a total conciencia de lo que puede provocar o de lo que está diciendo. Escuchen lo que dijo el jefe de gabinete Guillermo Francos en una entrevista respecto de las luchas universitarias, de lo que están haciendo los estudiantes y los docentes universitarios para que les paguen el salario que le corresponde y que pueda hacer funcionar las universidades. Escuchaba hablar en algunas notas que se hicieron a vecinos del lugar donde están tomadas las universidades. Y escuchaba gente con mucho criterio cuestionarlos a los chicos y decir, che, yo viví la década del 70, ¿no? Yo también la viví en la universidad. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. ¿Sabrá Guillermo Francos la barbaridad que dice? No sé ni por dónde empezar a desarmar esto que dice el jefe de gabinete, que evidentemente no pasaba por ahí, le prestó bastante atención, no era tan casual la conversación, ¿no? Es bastante elaborado el argumento. Y lo que dice Franco es que hay un paso entre una protesta universitaria, entre una clase pública, entre tomar una universidad y pasar a las armas, a la lucha armada. Estamos a esto, miren, le dice a la sociedad, a quien lo quiere escuchar, dice, miren frente a donde estamos. Acá empieza a tener sentido todos los monstruos que empiezan a sacar del placar para traerlos al presente. Cobra sentido Victoria Villarruel, cobra sentido la visita de diputados y diputadas a los genocidas, cobra sentido el ellos y nosotros y el ellos absolutamente inhumanos. Todo empieza a tener sentido. Que las fuerzas armadas puedan intervenir en seguridad interior, todo empieza a cobrar sentido. Pero lo que está diciendo Guillermo Francos es, bueno, esto que estamos viendo, los estudiantes defendiendo la universidad privada están al borde de volver a los 70. Ya estamos ahí, estamos muy cerca. Y después dice, está bien protestar, pero tiene que ser por carriles normales. Dos cosas, que el gobierno diga cuál es la protesta que está bien. ¿Qué significa protestar bien? No molestar a nadie no es protesta. Y manifestarse, como bien me señala Agustín Pérez Muñoz desde el control, es un derecho, es absolutamente un derecho. Si hay una mirada distinta respecto de esto, avísennos. Pero además hay otro elemento muy importante, que cuando se llega a un paro, que cuando se llega a una toma de una universidad, cuando se llega a una clase pública, hay una enorme cantidad de cosas que antes no funcionaron y que eran los carriles normales. ¿Sabe, jefe de gabinete, cuál es un carril normal para decidir estas cosas? El Congreso. El Congreso. Y es ese Congreso el que el gobierno, ya sea por decreto o por veto, está de alguna manera ninguneando. Y además de hacerlo en la acción, más allá de que sean atributos del propio presidente, siempre tiene que haber una coherencia, una razonabilidad cuando se utilizan estos elementos. El gobierno manifiestamente dice es un nido de ratas. Y que cuando más consenso tiene una ley en el Congreso, peor es para la gente. ¿O qué dijo el otro día Martín Menem? El jefe del presidente de la Cámara de Diputados dijo: cuando el Congreso funciona, o mejor dicho, dijo, cuando el Congreso no funciona, baja el dólar, baja el riesgo país. Esos son los carriles normales, que son los que el gobierno no quiere, o son los que el gobierno discursivamente deslegitima.
mucha preocupación sobre esto que pasa. Volvamos al comienzo, volvamos al video y por favor si lo podemos poner, aunque sea de fondo, el video de Santiago Caputo, el mago del Kremlin, una de las 3 partes del Triángulo de Hierro, con enorme cantidad de recursos mostrándose el fin de semana tirando o haciendo una práctica de tiro. ¿Podemos verlo de vuelta? Dale. Veámoslo. ¿Saben lo que a mí me produjo, ni bien lo observé? ¿Qué sentía yo cuando veía esto el fin de semana y pienso que se están corriendo todo el tiempo límites y que hay que advertirlos? Yo sentía que Santiago Caputo nos estaba diciendo, yo sí sé tirar. Yo sé poner un cargador. No soy un improvisado. Sé poner una bala en la recámara. Esa es la sensación que a mí me dio que este era el mensaje que estaba queriendo transmitir Santiago Caputo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importa lo que a un conductor de televisión le pueda parecer esto? Tienen razón. La verdad, no importa absolutamente nada lo que a mí me pase. ¿Saben lo que me preocupa? ¿Qué interpretan con este mensaje los seguidores de Santiago Caputo? ¿Qué interpretan aquellos que han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa en la calle a medida que va creciendo el nivel de violencia? Se habla por estas horas de un incidente en la Universidad de Quilmes, de provocaciones, de estudiantes que estaban manifestándose en contra del ajuste universitario y que irrumpieron estudiantes de La Libertad Avanza. La verdad no importa quién tiró gas pimienta, porque la preocupación de fondo es hasta dónde vamos a llegar con esta política de provocación, hasta dónde el Ministerio de la Provocación, hasta dónde la provocación como una política de Estado. Porque cuanto más baja la atención de la gente sobre lo que hace el presidente, el gobierno parece dispuesto a redoblar la apuesta. Esto es lo que pasó en las últimas horas en la Universidad de Quilmes. En la asamblea de la Universidad de Quilmes, gas pimienta. La pregunta que deberíamos hacernos todos y todas a esta hora es ¿hasta dónde vamos a tolerar que la provocación sea una política de Estado y corra los límites? No solamente ciudadanos y ciudadanas de a pie, que también lo tenemos que hacer desde ya. Todas las fuerzas políticas que crean en la democracia tienen que encontrar una manera de decir basta, basta. Porque estas cosas se saben cómo arrancan, se saben cómo se provocan, nunca se sabe dónde terminan. Y los mensajes son cada vez más peligrosos. Y no lo vale la atención de la gente, no lo vale la atención de las audiencias, porque el camino es un camino, insisto, muy pero muy oscuro. No el que señalaba Guillermo Francos precisamente, sino lo que Guillermo Francos está provocando también con ese decir y también lo que Santiago Caputo pretende enviar como mensaje con ese video. Estas son las voces del día, así arrancamos QR. El cepo es el invento que encontró la casta política, no ahora, hace mucho tiempo atrás, para cambiar explosión por implosión. Yo creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando en la cara. Llegaron de allá para civilizarnos. No, aquí había grandes culturas. Es más, México es grande gracias a sus pueblos originarios. De ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. Si el gobierno logra llevar adelante el presupuesto que propuso, yo no tengo duda que las clases el año que viene no se van a poder dictar porque ya hoy los trabajadores perdieron la mitad del salario. Dentro de lo que regula la Constitución, dice que debe regir el principio de gratuidad en la educación estatal, que es una obligación indelegable del Estado Nacional. Apagón nacional. Sí. 31 de octubre, agendátelo, 31 de octubre. Sin protestas, sin enojarnos con nadie, sin putear a Milei. Apagamos la luz. En esta coalición, que de hecho existe y funciona como una coalición, al menos parlamentaria, que es la del PRO con La Libertad Avanza, hay una zona que comparten, que son los fantasmas. Y en la década del 70 también se tomaban universidades.
Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. Muy buenas noches a todo el equipo de QR, Martín Granowski, Lina Hauser, Hernán Leche, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa con Franco, Martín? Me pasa que Franco se oculta su propio pasado, como suele hacerlo. Franco se oculta que fue, por ejemplo, diputado. Es público esto, pero nunca lo dice, no lo repite. Fue diputado y un día tuvo cansancio moral. Y se fue a ganar $5.000 por mes, $10.000 por mes a una gran empresa privada, por cansancio moral ante la política. Y oculta otras cosas sobre la década del 70. Yo hablo de datos y después vamos, si querés, a la interpretación de lo que dijo o por qué lo dijo, que es lo que, en el sentido que vos decías, Pablo. Entre 1970 y 1973, dictadura, fue secretario privado del Ministerio de Justicia. Jaime Perrió, Ismael Bruno Quijano, Gervasio Colombres, los 3 ministros de la dictadura anterior a la última dictadura. Después trabajó con el Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, se quedó con Isabel Perón el 74, entre el 74 y el 76, y el 76 siguió. Y fue funcionario del Ministerio de Educación. Era director del Instituto Nacional del Crédito Educativo. Uno dirá, ¿es menor? Claro que es menor, porque hay una cuestión de edad. En ese momento Franco tenía, 30 y pico de años, nada más. Esta es una parte de la historia de Francos. Francos en la década del 70. Sí. Yo no voy a hacer una oposición porque entraría en lo de Francos. En realidad Franco miente. La sucesión de la violencia política no fue así en la Argentina, pero podríamos hacer 5 programas enteros sobre eso. Pero no es que toma de universidades, guerrilla, subversión, digo, uso de la palabra subversión. La palabra subversión se dejó de usar prácticamente en términos democráticos después del juicio de la Junta de 1985. Porque claramente hubo golpe de Estado, terrorismo de Estado. Digo, ahí hay un consenso mayoritario. Sí, digo, un consenso mayoritario del que Franco no participa. Bien, pero que se ha logrado horadar, ¿no? En estos, no sé, en estos tiempos. Se quiere horadar. Si se logró, pretende, está bien. Eso no lo sé. Está bien que lo pero me queda así. claro que Franco no participa de eso. Esa es una parte de lo de Franco. Pero digo, hay 2 cosas. Una, entonces, el Franco es de las dictaduras, por un lado el Franco de las dictaduras, y por otro lado el Franco es que está construyendo de nuevo un enemigo que se empezó a construir por la Escuela de las Américas, por el entrenamiento de torturadores y militares en América Latina en tortura, directamente, entrenamiento en tortura, en desaparición, en apremios ilegales. A fines de los años 50 ya empieza esto. Franco está retomando eso. Franco se habla igual que hablaban los generales de la dictadura. Franco se habla igual que hablaban los defensores de los generales de la dictadura en el juicio de las juntas, y en todos los juicios hasta hoy, cuando se defendían los generales de la dictadura decían eso. Y mirá, y bueno, fue una guerra. Arrancaron con asambleas estudiantiles y después se pasaron a las armas. Exactamente, fueron formas. Y si uno ve los desaparecidos, una buena parte de los desaparecidos que eran, primero, estaba en el informe de la CONADEP. Sí, claro. 34% creo era la cifra, estoy diciendo memoria, no me fijé. Obreros. 34, exactamente, delegados, y eran delegados sindicales, dirigentes estudiantiles, periodistas, psicólogos, es decir, gente con influencia social. Pertenecieran o no a organizaciones armadas. Le decíamos, es una decidida provocación. Hay maneras de tomárselo un poco más en broma, porque además son bastante haraganas algunas de las provocaciones, ¿no? Van sobre algo que se nota mucho, se le notan mucho los hilos. Bueno, entre otras cosas, creo que lo dijimos el jueves, a ver con qué vendrá el gobierno en el Día de la Diversidad Cultural también para provocar. Y aparece con este spot institucional del gobierno evocando aquellos malos viejos tiempos cuando se hablaba del Día de la Raza. Lo compartimos. Culmina Rodrigo dura travesía. Se acerca a la costa su fiel carabela después de 6 meses de brava porfía. Desciende orgulloso y con galanura, ya clava su espada en la tierra soñada, la tierra del oro,
y de la aventura. Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos. No se murieron, por ti no se murieron. Bueno, puede fallar en el control, a veces largar un tape en lugar de otro. De todas maneras, siempre es bueno recordar a Lelutier y el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera, que fue a descubrir a los nativos que estaban esperando ser descubiertos por otro lado y fundó un montón de ciudades que ya habían sido fundadas. Una cosa maravillosa, quien no lo vio puede ir a buscar este material que es pedagógico, es explicativo y evidentemente el gobierno no lo vio y entonces produjo esta sí, la pieza original. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad. Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón, como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización. Lo veo a Raúl Timerman, que enseguida va a charlar con nosotros, y yo sé lo que está pensando. Cayeron en la trampa y ahí están contestando algo que da más para la risa que para otra cosa. Y sin embargo acá estamos, tratando de sumar alguna reflexión sobre estas cosas que es cierto tienen la intención de provocar, de distraer, pero al mismo tiempo va sobre cosas tan graves y tan Hay sensibles. otra cosa, perdón, Pablo. Que acá nos tienen. Por lo menos un ratito en un programa muy largo que se va a ocupar de todas otras cosas. Sí. En Colón, en Hispanidad, digo, yo no voy a ponerme a refutar a Colón, obviamente, porque sería estúpido, digo, no ese es el tema. Digo, esto tiene relación directa con viejas doctrinas del nacionalismo católico argentino y del franquismo español, y no es casualidad que la referencia de Milei en España sea Vox y la referencia de Vox en la Argentina lo hablamos en su sea momento, Milei. claro. Exactamente. Pero esto tiene que ver con eso, o sea, es una provocación, pero es un sincericidio. Digo, estas cosas son sincericidios, no son solo provocaciones. Interesantísimo escuchar a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que hace una reflexión, claro, ni más ni menos desde México. Yo les diría, una de tantas civilizaciones en lo que hoy es México y de toda esa región, de las más castigadas por la conquista española. Escuchen esto. El día de hoy es 12 de octubre. Pero fíjense, ya dijeron es Día de la Raza. Vamos a hacer un análisis. Se conmemora supuestamente hoy el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Pues los que vivían en Europa. ¿O qué no había aquí el gran Nezahualcóyotl antes de que llegaran los españoles? ¿Qué no aquí había grandeza de civilizaciones, de culturas? Durante años nos dijeron es que llegaron de allá para civilizarnos. No, aquí había grandes culturas. Es más, México es grande gracias a sus pueblos originarios. De ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. Pero nosotros engrandecemos a nuestro país gracias a las culturas originarias. Así que nadie nos descubrió. Aquí ya había un México desde antes. Que después se llamó México, sí, pero aquí había grandes culturas. ¿Se acuerdan que había un cartel en la última movilización universitaria que decía cómo es posible que estemos discutiendo esto? Yo creo que eso tiene que quedar casi como segmento en QR y lo tenemos que retomar una y otra vez. Bueno, Hernán, nos metemos, vamos a hablar un poco de la economía argentina, de la economía de Javier Milei. ¿A partir de qué pregunta? A ver, si uno tuviese que abordar la economía, cualquiera que se dedica a la cuestión económica, si le preguntas cuál es el indicador que refleja de manera más cabal o más global, para ser preciso, la evolución de la economía, te dice el PBI, el crecimiento económico. Sí. Y vamos a hablar de eso porque yo te quiero traer una pregunta importante. Hoy la CELAC mandó un informe que se hace una pregunta muy interesante. ¿Puede crecer la economía argentina?
Abrazo ¿Puede grande, crecer? Alfredo Serrano Mancilla. Sí, me lo mandó y la verdad que me pareció muy oportuno para discutir hoy. Vamos a ver algunos indicadores, pero arranquemos por acá. ¡Apa! Mirá qué portada El te plan mandaste, Bonsai, Machi. que en Plan alguna medida Bonsai. dice dos cosas, te diría, spoileando, ahora vamos a ver Sí. alguna cosa, pero es, ¿puede crecer la economía argentina y quiere que crezca la economía argentina, Milei? Mirá el kimono. Por los ahora no colores- está creciendo, ¿no? El kimono con los colores de la libertad. Avanza el león y las hojas son pesos. Son billetes de billetines. 1000 pesos. Sí, efectivamente son billetines que están recortando. Podríamos decir... Me va el saumerio. Ayuda. Ahora, podríamos Para estar decir, tranquilo. la alusión del recorte con la tijera, Sí. en varios aspectos, diría en términos fiscales y monetarios, viene muy bien para Está esta bien. etapa. Porque si hay algo que impide el crecimiento, en buena medida, es justamente, podríamos decir, la licuadora O la y la motosierra. motosierra. Claro. Acá con la tijerita nos fuimos un poco más prudentes Bien. y casi moderados. Pero bueno, Bueno. este es el plan. Es el plan Bonsai. ¿Quiere Milei que crezca la economía argentina? ¿Sí o no? ¿Quiere o Esta es la puede? pregunta. ¿Quiere o puede es la pregunta? Bueno, las dos cosas. Ah, bueno. ¿Puede barra quiere? Sí. Sería la cuestión. Pero vamos a arrancar preguntándonos, ¿qué pasó hasta ahora? Esto un poco lo sabemos. Fíjate, te traje, estos son datos de ahora, de ahora inmediatos de los últimos días. ¿Qué estamos viendo? Algunos indicadores principales. Nosotros medimos habitualmente al inicio del mes los primeros datos que me muestran el nivel de actividad del mes anterior. Estos datos salen los primeros 10 días. Bien, los llamamos indicadores tempranos de la actividad económica. Y yo te podría haber traído el dato interanual respecto al 2023. Sí. Y te va a dar muy mal. Claro. Entonces viene uno y me dice, no, bueno, pero... Un efecto estadístico. vas a Claro, me tener estás ahí. comparando con el año 2023, era obvio que iba a caer, bla, bla, Sí. bla. Bueno, no hicimos eso, lo trajimos respecto al mes anterior. Bien. Bueno, Pero el mes anterior te da patentamiento de motos, 25% de caída. Producción de autos también caída. Había recuperado un poquitito, va para atrás. Índice Construya, lo decía hace unos días Cerolini, nos Sí. lo mostraba acá, una caída del 5,4. El impuesto a los Construcción es eso, créditos ¿no? y La actividad de débitos. construcción. Esto es importante, sí, esto es construcción, tiene que ver con la construcción. Son los insumos para la construcción de las principales empresas. Sí. Impuesto a los créditos y débitos, cuenta corriente. ¿Por qué esto es importante? Porque del mismo modo que el IVA, tienen un linkeo estrecho con el nivel de consumo. Fíjate los dos, de caídas muy significativas, y finalmente las ventas minoristas de PYME. Todo en rojo respecto del mes anterior, no ya No respecto interanual. del año anterior. sí. Bueno, si querés pasamos a la Dale. siguiente para tratar de ilustrar, confirmar un poco este proceso, algo que hemos visto aquí en el programa, pero que vale la pena recordar. Esto es el nivel de actividad sin agro, por el efecto estadístico del agro. Bueno, acá vemos la caída, fíjate la caída brutal, y cómo acá se empieza a mover un poquitito, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero se queda ahí abajo. Pero esperá, acá tenés noviembre, eso es gobierno anterior. Sí. Noviembre del 23, ya venía en picada. Sí, acá la base 100 más o menos está en septiembre, si te fijás, Sí. y la caída es de 5 o 6 puntos aproximadamente sin agro, ¿no? Y en el punto máximo, ¿no? En Sí. el punto máximo. Esto O sea, sí es de comparación vuelta a lo que nos interanual. decís siempre, por más que repunte un poco, hay que ver dónde se estabiliza, qué, Claro. qué es lo que ocurre. Si vos lo mirás de lejos y no ves los números, ves que en esa primera etapa podríamos trazar una raya por acá, Sí. y en esta segunda etapa podés trazar una raya por acá. Y eso es lo comparativo, eso es lo que hay que comparar. Eso es Para no porque- distraerte en las variaciones. Exactamente, Ok. si querés Está son bien. los promedios. Está bien. Si querés. Y finalmente, vamos a la última, y esto sí tiene que ver con la CELAC. Es medio técnico, pero es bastante sencillo. Traje los números para ilustrar lo que plantea y la pregunta que se hace la CELAC y Alfredo Serrano Mancilla, que dice, efectivamente puede crecer la economía. La economía de la Argentina está atada en buena medida a los dólares disponibles. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque no tenemos un sistema industrial lo suficientemente desarrollado, con lo cual, para producir buena parte de las cosas que consumimos, supongamos Sí. este saco, necesito insumos importados. Y esos son dólares. No tengo dólares, no puedo comprar esto, no se vende. Sencillo. Con lo cual se pregunta, y a ver... O sea, se limita el crecimiento. Exactamente. Y dice la CELAC, vamos a hacer 2 escenarios para el 2025, acá los datos. Sí. ¿Qué pasaría si la economía llegase a crecer? Bueno, las reservas brutas, en el escenario más realista, las reservas brutas, no las netas, quedarían en 10.000 millones. Si vos tenés un crecimiento del 5%.
Del 5%, que es lo que dice el presupuesto. Que es lo que dice el presupuesto. Es decir, fíjate el escenario. Las reservas netas, estaríamos hablando de unos 12, 13 mil millones de dólares negativos. Si efectivamente la economía crece en el escenario realista que hace la CELAC. No tenés dólares. Porque además imagínate que si tenés menos 12 mil o 13 mil millones de dólares, Pero tenés un problema ese, financiero. ¿Ese número es en el 2026 o en el 2025? No, en el 2025. Acá son las reservas brutas. Ah, bien. ¿Bien? Sí. Por eso yo está bien, eso dije está las positivo. netas. Este es Sí. el equivalente. Pero las netas es negativo. Claro, las netas son más o menos 12.000 negativos. ¿Qué diferencia entre la bruta y la neta en el ejercicio de un gobierno, de la economía? Básicamente las netas son las tuyas, las del Banco Central, las que pueden intervenir. Sí. Y las brutas son las que vos tenés, pero ahí tenés cosas que debés. Por ejemplo, acá ya tendrías, están comprometidas, digamos. tenés 20.000 millones de dólares que le debes a los chinos. Bien. Con lo cual ya te da 10.000 negativos. Pero la última conclusión importante de esta discusión. ¿Por qué es importante la discusión del crecimiento? Por dos cuestiones. Primero, porque tiene que ver con el nivel de actividad, con cómo le va a las empresas, cómo le va a las pymes particularmente. Acá no lo atravesamos por tamaño, pero es interesante hacerlo. Pero por una segunda cuestión, que lo planteo en la cancha de la política del propio gobierno, que es, el gobierno cree en la teoría del derrame. ¿Qué significa esto? Que a vos te va a ir bien si la economía crece. Si la economía no puede crecer, el análisis es, o la conclusión es, que es imposible que haya teoría del derrame. Si faltaba algo para comprobar esto, es justamente esta cuestión. Muy bien. Y vaya si lo han comprobado, algunos que... Hoy hubo una noticia, no sé si te enteraste. Hoy entregaron el premio Nobel. Sí, claro. ¿Fue a Milei? No, no en esta oportunidad. Esperá, todavía está en proceso. Te le pide No ya fue a Milei. el campeonato del mundo cuando está en el primer año de mandato. ¿A quién le dieron el premio Fue estos Nobel de 3 Economía? economistas. Sí, mucho gusto. ¿Qué tal? Lo interesante de lo que trabajaron es que básicamente, te lo leo textual respecto de lo que dice, trabajaron sobre las instituciones y el crecimiento de la economía, lo que hablábamos recién. Y textual del comité de la academia que entrega el Nobel. Dice, el aporte que han hecho es que las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor. Le entregaron el premio Nobel a 3 economistas que reivindican el rol del Estado, que reivindican las instituciones, que reivindican la fortaleza de las instituciones para la redistribución y el crecimiento de la economía en los países del mundo. A contramano, yo lo tuiteaba hoy, Javo, es difícil que te lo den a vos, digamos, después de este antecedente. Que diga la Academia Sueca si es comunista. Para ¿no? Javier Milei, Evidentemente. mañana probablemente tuitee que son todos socialistas, comunistas o algo más. Gracias, Hernán. Placer. Nos vamos a la mesa y ya está Raúl Timerman para charlar con nosotros. ¿Qué dice Raúl? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Muy bien, ¿Cómo muy estamos? contento. ¿Puedo contar una infidencia? Sí. Desde la producción le dijimos a Raúl, bueno, traigamos gráficos, mostremos datos. No, vamos a hablar, dijo Raúl Timerman. Hablemos, discutamos. Hablemos, pasaron Discutamos. cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿A qué le estás prestando atención? Bueno, primero le presté mucha atención a la carta de 5 páginas que hizo Cristina. Sí. Me llamó la atención la Carta aparición... abierta a los peronistas y a los no peronistas. ¿Cómo? Ah, dirigida a los peronistas y no peronistas, con una visión muy... Tiene 1000 aspectos para mirar, digamos. El que hizo un análisis de 25, 30 páginas, yo lo leí, extraje algunas cosas, fue Federico González, que tiene, digamos, una metodología para analizar el discurso. Pero hay algo muy interesante que es la visión histórica que tiene, es decir, cómo ella ve los acontecimientos desde el 83 hasta ahora. Primero, ejecuta 2 grandes cancelaciones históricas. Cuando pasa de Alfonsín y después llegó un gobierno peronista, se salta la interna Cafiero-Menem, que fue en la historia del peronismo definitiva, digamos, fue una interna enorme, nacional, federal, donde los dos recorrieron el país, etc. 1988. 1988. 1988. Sí. Y después, cuando pasa del gobierno, de la caída de la Rúa, dice,
cayó el gobierno de la Rúa con tantos muertos, con toda esta situación y los saqueos, hubo una semana de 5 presidentes y después vino Néstor Kirchner. Para un cachito, el 5º presidente fue Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde trajo a Remes Lenikov. Remes Lenikov hizo la especificación asimétrica. Después Eduardo Duhalde arregló la economía trayéndolo a Roberto Lavagna. Y después lo eligió a Kirchner como candidato del peronismo. Después de haber intentado con Reutemann, con De la Sota, e incluso dicen que habló con Adolfo Rodríguez Sá, decidió finalmente que Néstor Kirchner iba a ser el candidato del peronismo, y Néstor Kirchner, que en diciembre medía 7 puntos, en enero, después del apoyo de Duhalde, pasó a medir 14 puntos, es decir, duplicó su apoyo. Bueno, esas dos cancelaciones, digamos, hacen una visión de la historia muy particular y que yo la veo muy centrada en sí misma, digamos, todo alrededor de lo que ella ve. Pero tiene otros aspectos muy interesantes. Yo siempre... Recordémosle a la audiencia que falta muy poco para la inscripción de las listas en una elección que es la elección de las autoridades del Partido Justicialista. Así es, que la propia Cristina Argentina dice en esa carta que es el continente, el instrumento para dar muy buena parte del debate político en la Argentina en este momento, ¿no? En unidad. Sí, en unidad. Próximo sábado a las 12 de la noche. Cuando cierran las listas del PJ, si es que hay más de una lista, veremos. No te digo que es la preocupación del pueblo argentino en este momento, pero es un hecho político importante, sí, claro, digamos. Pero hay otra parte que tiene que ver ya con lo cultural, que es interesante. Yo pensé, cuando existía la convertibilidad y hubo elecciones, todos los candidatos sostenían que iban a mantener la convertibilidad. Me dicen que Duhalde no, pero bueno, Duhalde no. Sí, digo lo mismo. Ok, Duhalde no. El hecho de mantener la convertibilidad era un deseo del pueblo argentino. El pueblo quería mantener la convertibilidad, De la Rúa prometió mantenerla. Yo creo que ahora, en la próxima campaña electoral, va a ser el equilibrio fiscal. Yo creo que Néstor Kirchner, que fue el que tuvo los superávit gemelos y qué sé yo, y después vino el gobierno de Cristina y se perdieron los dos superávit, sentó las bases de que se podía gobernar muy bien cuando uno no tenía déficit fiscal. Bueno, Milei está con el tema del equilibrio fiscal, el superávit fiscal, etc. Y vos lo que etcétera. decís es, con todo éxito, lo insertó como un deber ser de las promesas electorales. Así es. Y esa batalla cultural la gana. Tal es así que Cristina se refiere en la carta al equilibrio fiscal, a la reforma del Estado, a la reforma de la educación pública, al tema de la seguridad, y dice, y a la comunicación social. Esa parte no la entiendo, pero no importa. Pero los otros temas, que son las reformas que al modo motosierra de Milei está realizando, digamos, Cristina las toma y dice, esos son temas que va a haber que tratar, ¿no es cierto? Sí, reconoce que tuvieron un impacto en la consideración de la sociedad. Totalmente. Y las toma. Así es. Perdóname, Raúl, ¿y tiene el impacto el tema del déficit fiscal en la consideración de la sociedad, tomando las palabras de Pablo? Totalmente. ¿Sí? Pero totalmente. Eso, o sea, para mí es un fetiche, digo. ¿Es un fetiche aprobado por la sociedad? Está comprado, la gente está convencida de que la inflación está... No, para un cachito, hay 52% de pobreza, ¿no? No. Y hay manifestaciones universitarias... Totalmente. Que no son bueno, déjame contarte los números. Déjame contarte los números, porque por supuesto esa fue una preocupación. Apenas vimos que había gente que había votado a Milei y empezaba a tener dudas, y a nosotros la parte cuantitativa nos daba que seguía la aceptación del gobierno de Milei en el orden de 50-51%, empezamos a hacer a la semana y a la semana siguiente. Y el 18 de septiembre aparece la división. 54% desaprueba la gestión de Milei y 44% aprueba la gestión de Milei. Pongamos los términos de referencia. Milei saca en las PASO y en las generales
30 puntos. Ese es el núcleo duro de Milei. Después suma, no los que querían que Milei sea presidente, suma muchos que no querían que Massa sea presidente. Ahora bien, tiene los 44 que ahora están... El antiperonismo que Cristina también refiere... Se como refiere elemento mucho al importante, antiperonismo. Y el sentido de los balotajes. Y lo pone como el tercio que define la elección y que hace que en un balotaje el peronismo... Acá lo dijimos alguna vez, el sistema de balotaje es un sistema armado para que Alfonsín se lo vendió a Menem y Menem lo compró, digamos, pero está armado para que el peronismo no pueda ganar la elección si no gana en primera vuelta. Ahora bien, cuando le preguntamos a la gente, quedémonos con ese número 44, acepta, califica bien la gestión de Milei. 44, era 52, ahora es 44. Cayó. Bien. Le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo con el voto, con el veto a la movilidad jubilatoria? Y pregunta aparte, ¿usted está de acuerdo con el veto al financiamiento universitario? En los dos casos, 39 y pico, casi 40% te dicen que sí, que están de acuerdo. O sea, ahora, Raúl, no es una minoría. Pero espera, no, hay un punto más. Yo creo. Pero es una minoría. Sí, es una minoría, pero 40 es un número importante. Déjame que te cuente la última. Pero para tomar las dos observaciones, porque si es una minoría o no, y si es temporal o no, es interesante para ver la película. Todo eso, pero déjame terminar que te cuente la última. Entonces, porque lo que me preguntaban es, ¿habrá conciencia social de lo que este gobierno está haciendo y no está haciendo? Sí hay conciencia social. Lo que pasa es que no hay nadie capaz de aglutinar esa conciencia social. Ese es el tema. Porque ahora te voy a la pregunta que técnicamente no está bien, pero no importa. Ahora vamos a debatir. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo? Le voy a leer dos frases. ¿Con qué frase usted se identifica más? Entonces, la frase es: hay que defender el superávit fiscal a una costa de los jubilados y de los universitarios. Y la segunda frase es: hay que defender el superávit fiscal a través de un impuesto a las grandes fortunas. Técnicamente no está bien el impuesto a las grandes fortunas, pero no importa. La idea es, de que ¿lo hacemos con los jubilados y los universitarios? ¿Lo hacemos con los que pueden pagar? Sí. Bueno, la diferencia es 30 te dicen con los jubilados y universitarios y 60 te dice con los que pueden pagar, con el impuesto a las grandes fortunas. Moraleja. Entonces la conciencia está cuando vos le preguntás correctamente. Está ahí. Nadie es capaz de capitalizarlo. El núcleo duro de Milei, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, es 30 Raúl, puntos. vos perdóname. Si yo soy candidato el año que viene, no creo que lo sea ni me lo propongo. Yo sí voy a ser. Vos es bien, entonces. Después vamos a ver si vamos juntos o no. Vos venís a la Secretaría de Comunicación. Bueno, ok. Si yo soy candidato el año que viene, no hablo del déficit fiscal. Al revés de lo que vos estás diciendo. Hablo de jubilados, de desarrollo, de crecimiento. Me escapo del discurso de Milei, insisto con la palabra, me escapo del fetiche que quiere instalar Milei. Porque por lo que vos estás contando, no logró instalarlo. Entonces, ¿por qué se lo voy a regalar? No. Y los superávit gemelos de Néstor, el señor técnicamente lo puede explicar mucho mejor que yo, son otra cosa, son otro momento, y venían después de una historia distinta, que es la que vos resumiste rápidamente, la Baña, etcétera, etcétera. No es esta. Es verdad lo que vos decís, pero sin embargo vos fijate que Cristina no puede dejar de referirse a ese tema. ¿O es una cosa táctica o será un error de Cristina? No, es porque se da cuenta que está instalado en la sociedad. Cuando la gente dice... De lo que está instalado en la Pero sociedad. me parece que lo que está instalado es como un eslogan. Yo Ataquen de a uno. Ataquen de a uno. A ver, Iris. No, que me parece que lo que está instalado es un eslogan. O sea que quizá a lo que apunta Cristina, o lo que intentamos a veces hacer en este programa, es mostrar cuál es la modalidad en que se intenta instalar ese
déficit. No, ella dice o que hay que superávit. tratarlo esos temas. Bueno, pero por eso, para desnudar cómo no está se instalado construye de como una se va. manera Yo te o de digo otra. cuál es la idea instalada. La idea instalada es, el votante de Milei valora dos cosas, la estabilidad y el orden. Vos cuando hay represión, mostrás la represión, hablás con la gente, mostrás a la policía tirando gas y qué sé yo, y decís esto es terrible, es horrible, esto no podría ocurrir en democracia, el votante de Milei te dice sí, está bien porque pone en orden. Entonces, tenés que pensar también qué pensaba aquel que votó a Milei. Y lo otro que pensaba y que valora es la estabilidad. Vos decís, tenemos una estabilidad con 52% de pobreza. Sí, pero la estabilidad, que el dólar esté estable, que la inflación esté controlada, ese votante lo valora. Y cree que eso es así porque cree en el discurso de Milei, que se acabó el Banco Central, que no se emite más moneda. ¿Y ese votante llega a fin de mes, por ejemplo? Claro. Bien, te voy a decir, 60% de la gente llega a fin de mes. A lo largo, enero, febrero, marzo, abril, se fue ajustando la gente para llegar a fin de mes. Y hay 40% que para llegar a... Todos llegan a fin de mes. ¿Estás hablando del general o del núcleo duro de...? No, estoy hablando en general, digamos, a nivel país. Todos llegan a fin de mes. Digamos, vos decís, llega a fin de mes. Todos llegan. ¿En qué condiciones llegan? Bueno, sí. Bien, pero todos llegan. 60% llega a fin de mes, 17 de esos 60 lo hacen ahorrando incluso. 40% llega a fin de mes consumiendo ahorros o endeudándose. Todos los del 60 y los del 40 han ido cortando gastos de enero hasta La pregunta ahí, voy Hernán, la pregunta ahí es ¿qué sentido se le encuentra eventualmente a ese dolor o a ese recorte? ¿Sí, Hernán? Sí, no, ahí hay como una especie de trade-off, dicen en economía. Es decir, que el eslogan está bien. Yo comparto que efectivamente Milei ha logrado instalar eso. Ahora, en un punto se acaba. Yo preguntaba la temporalidad porque cuando vos quitemos no llegás a fin de mes, cuando te ajustaste y lo votaste a Milei, quizás te la bancás, pero porque crees que vas a estar mejor. Cuando pasa el tiempo y no estás mejor, a la miércoles el eslogan para mí. A ver, ¿qué decís eso? Yo te voy a decir, por primera vez, como nosotros veíamos en todos los grupos, nosotros hacíamos votantes de Milei y votantes de Massa en los focus group. Veíamos en los votantes de Milei que siempre había uno o dos de 6 o 7 que ponían en duda alguna de las cosas de Milei. Claro. Entonces dijimos, vamos a hacer votantes de Milei que aprueban la gestión de Milei y vamos a hacer votantes de Milei que no aprueban la gestión de Milei. Que aparecieron esos ahora. Sacó 56 y tiene 43, 44 de aprobación de gestión. Hay un montón que no aprueban. Tienen 12 puntos de caída. Sí. Están totalmente confundidos. Todavía, recién están en la situación de que no es lo que esperaban, pero todavía están confundidos con la situación. Todavía no te dicen, yo me arrepiento de haber votado a Milei. Te dicen, no, esto que está haciendo no está bien. Raúl, pero la gente no dice eso en su vida, perdón, Hernán. La gente en su vida personal, para decir eso, digo, cualquiera de nosotros, cuando digo la gente, digo, me incluyo. La gente tarda en decir me arrepiento de algo ante sí mismo y ni hablar ante los demás. Electoralmente alguna vez la gente lo dice o en todo caso después vota distinto. No, a Menem no lo votó nadie. A Menem no lo votó nadie. La verdad, las encuestas daban que Menem ganaba. Eso fue un invento de Menem, la verdad. Pero después te decían, no, yo no lo voté. Después, claro, por eso digo. No, yo te digo, no. Yo pongo el término de arrepentimiento como la dureza de pasarte al otro lado, digamos. Simplemente ahora están en una etapa de confusión. Lo votaron, piensan que algunas cosas están bien. Que al gobierno le preocupa. Pero realmente a ellos no les está yendo bien. Pero que al gobierno le preocupa, Raúl, eso. ¿Al gobierno? Sí. Muchísimo. Claro. Sí, claro que le preocupa al gobierno. Nadie conoce la opinión pública al detalle como el equipo de Santiago Caputo. Y por eso está Caputo diciendo, a ver, ¿cuáles son los tiros?
yo me la banco, yo soy el supermacho, yo soy un hombre de acción, el gobierno es un gobierno de acción. Y podría seguir. Así es. Esas son las cosas que se me ocurren. No, incluso y aparte si querés te mato, digo, vamos a ponerlo... El jefe de gabinete salió a decir, no nos va a detener haber perdido 6, 7, 8, 9 puntos. Perdieron mucho, Raúl, perdieron. Y la pendiente, creo yo, va a haber que comprobarlo, la parte temporal que vos decís, creo que es negativa. Una cortita respecto de la toma de las universidades. Sí. No creo que lo hayan medido todavía, pero intuitivamente. El gobierno da la impresión que cree que eso le aporta en términos de humor social. ¿Es tan así o no? Mirá, no lo sé. El tema desde el punto de vista de las luchas universitarias que no existían en la República Argentina hasta ahora, desde la década del 60, digamos. En la época, la noche de los bastones largos, etcétera, había lucha universitaria, presupuesto universitario en contra de matar. En los 90 sí. En los 90 sí, eso al final de la alianza. Te van a matar. Y tuviste con el recorte de López Murphy también, ¿te acordás? El recorte de López Murphy, sí, Fue un está bien. movimiento grande. Pero creo yo, no tiene el nivel de politización la universidad pública que tenía en esa época. Pero indudablemente que tienen una capacidad de generar ruido muy grande los universitarios, saliendo a la calle, dando clase en la calle, cortando las calles. No se animan a reprimir a los universitarios que están dando clase frente a las facultades. Eso llevaría. De ahí las palabras que sacó el jefe de gabinete, que dice que de ahí viene la subversión y después el terrorismo, qué sé yo, no sé cómo lo van a resolver ese tema, no lo sé. Déjame, dale, sí. cerrar la idea. Para los universitarios es una batalla importantísima. La están tomando con mucha pasión, digamos. Raúl, ¿por qué ustedes en las consultoras no se detienen tanto como este programa le parece que debería, tampoco el resto de las fuerzas políticas, sobre la violencia como método de acumulación política del gobierno y que además cada vez va escalando más? Pareciera ser inversamente proporcional a su imagen. Cae la imagen, más provocador es el gobierno y cada vez tiene, claro, para ganar la atención tiene que ir cada vez por más y redobla la apuesta. ¿Por qué no les preocupa si lo miden o por qué no lo cuentan tanto quizá? No, bueno, hay un trabajo, yo te propongo que la invites a Sheila Wilker, porque ella, independientemente del trabajo que hacemos en conjunto, ha hecho un trabajo sobre si hay falta o no de representatividad política y cómo se canaliza eso. Digamos, yo preferiría que la hablen directamente con él. ¿Pero qué pensás vos de la violencia como modo de acumular política, de la emocionalidad en general violenta? No, la emocionalidad sin ningún lugar a dudas. Digamos, la emoción... En lo personal te pregunto si no te preocupa. Que Franco se hable de las tomas universitarias como si estuvieran por pasar las armas, que Santiago Caputo, probablemente el hombre, después de Javier Milei, el hombre más importante del gobierno junto con Karina Milei, se viralice tirando tiros, que el presidente insulte y lo haga cada vez con más agudeza, con más volumen. ¿No te preocupa eso? ¿Es un dato aleatorio para vos? No es un dato aleatorio, pero vos fíjate, a mí me llama poderosamente la atención que el periodismo no actúe corporativamente en eso. Es decir, Javier Milei agrede a los periodistas. Pero no lo estoy planteando como una agresión al periodismo, lo pregunto pero tenés que tomar algo... Déjame tomar un punto para tratar de entender. La agrupación de periodistas argentinas sí denunció el hostigamiento a periodistas mujeres y además explicó cómo funciona el mecanismo. Pero ojo, agarrá cualquier yo cosa. pienso, no, bueno, pero digo, porque no es que nadie que es dijo corporativo. nada. No es que nadie dice nada. Los y además, universitarios. creo que somos bastante los periodistas que venimos insistiendo con que esto sí tiene un peligro. Está bien, pero lo que quiero decir es no es en preocupación corporativa. Actuar corporativamente es, empieza el programa y cada uno dice, quiero aclarar que yo estoy en contra de lo que está haciendo el presidente con el periodismo. Si todos los periodistas tienen un speech de 20 segundos al iniciar, entonces está generando... Sí, igual, Pablo,
Pablo está hablando de la violencia Raúl, yo le digo, en general y del mensaje violento que aparece permanentemente en los mensajes de personas con mucho poder. O sea, desde el presidente, Santiago Caputo. O sea, hacer un posteo mostrando cómo sabes acertar al blanco practicando tiro, me parece un poco fuerte. Sí, es violento. No sé qué impacto tiene en la sociedad. Digamos, no sé, no quiero hablar de un tema que no conozco. A alguien se le podría ocurrir eventualmente ir y tratar de matar a un dirigente político. No quiero improvisar sobre un tema. No sé el impacto. No, por eso... Vos me preguntás, ¿es violento? El presidente es terriblemente descalificador y violento con muchos sectores de la sociedad. ¿Cuál es el impacto que eso tiene? Todavía no lo sé, porque no he visto la reacción colectiva a eso. Está bien. Es verdad, ha habido pronunciamientos de mucha gente. Voy a replanteo la pregunta, porque no te lo estoy preguntando en términos de consultor, te lo pregunto más como analista político, si no te sorprende, si no te preocupa. Francamente, quiero sacar al periodismo de lado, porque si no va a parecer que es una respuesta corporativa. Pero pueden ser legisladores de la democracia, pueden ser rectores universitarios, pueden ser trabajadores del Estado. Elegí lo que vos quieras, movimientos sociales, ni hablar. Yo coincido con vos que debería haber, y a mí me llama la atención que eso no ocurra, una suerte de, che, paremos la mano, esto hasta acá no se puede tolerar y debería haber una expresión mucho más clara. Probablemente porque hay impacto todavía de una derrota cultural muy fuerte, de una derrota política del sistema de representación política, más allá de lo partidario. No tengo la respuesta, por eso te pregunto a vos. ¿Y por qué hay grieta? No. Bueno, porque hay grieta, porque hay grieta. Puede sí, ser. No, bueno, hay Claro, una obviamente. grieta clara que es... Ustedes, digamos, hasta hace muy poco. ustedes también cayeron en Parque Lezama, son los consultores. Sí. Pero yo te digo, ¿a vos no te llama la atención que diga que el Congreso es un nido de ratas? Por supuesto. Para mí era un límite. Para mí el límite estaba no un par de pueblos atrás, un par de fronteras de países. Los diputados y los senadores van y sesionan y llaman a declarar. No. Esa escena, ¿no te preocupa? Sí, esa a tolerancia. mí me preocupa, pero me preocupa más la falta de reacción, no me preocupa tanto el ataque. Bien. Me preocupa el hecho de que la sociedad no responde a eso. Entiendo a pesar de que me digas que individualmente no, dijo... la política tampoco, que es un poco lo que Sí, planteaba la política el para investigador nada. Ezequiel Ipar el otro día. Sí. Que, o sea, como que él estaba esperando. Él plantea un concepto que se ve que están analizando ahora, superador de la cuestión del discurso de odio, ¿no? Como ya el discurso peligroso. Bueno, y él decía, no hay nadie de la política que esté planteando, de ningún sector, que esté planteando cómo ponerle un límite a esto. No. No. Y yo te digo, si vos lees la carta de Cristina, bueno, creo que vos me lo dijiste. No, vos no me lo dijiste. Alguien me lo señaló y fui a leer efectivamente, al gobierno que peor trata no es al de Milei. A Milei dice es un showman, pero el gobierno que trata como una banda de mafiosos que se apoderaron del poder es al gobierno de Macri, al que ella hace responsable de los problemas que tiene con la justicia. Digamos, ese es el punto al que ella ataca fuertemente en esta carta, ¿no es cierto? Reflexión abierta, interesante, porque Milei evidentemente usufructúa algo que ya nos había ocurrido, ¿no? ¿Qué nos pasó tiempo antes como para poder llegar a la legitimación de estos niveles de violencia? Y da para otro programa entero eso. Raúl, gracias. Gracias por hacernos enojar un rato, hacernos pensar pero está y bien. provocarnos. Lo pueden seguir mañana. A vos que te preocupa, le fue muy bien al número. A vos que te preocupa y con razón. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir con Irina Hauser. Creo que tiene bastante que ver con las violencias que estamos viendo cotidianamente y sus traducciones en concreto. Irina. Y sí, porque hay una parte donde esto se expresa de manera institucionalizada, que es en la represión, ¿no? En la represión de las fuerzas de seguridad. El gobierno está muy obsesionado con cómo forma a los agentes de las fuerzas de seguridad para atacar en las movilizaciones, no para proteger a los manifestantes o para disuadirlos, ¿no? Para lastimar inclusive. A tal punto que lo que te quería contar es que en uno de los cursos que estaban dando, en uno de los tantos cursos que da la Policía Federal, en este caso para ser guía de perros, de canes que pueden rastrear, por ejemplo, drogas, dan un curso sobre tiro, sobre armas.
Bueno, en el medio de este curso, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria termina lastimado, muy herido, con disparos en ambos muslos y en las manos, ahora con licencia, porque no puede trabajar, porque está completamente lastimado, porque en un ejercicio que se llama En Espejo, donde les enseñan a disparar a muy corta distancia, un colega de otra fuerza lo terminó baleando. En estos ejercicios en realidad tienen que usar lo que se llaman balas inertes, que son balas que no salen eyectadas. Pero salió disparada una bala de goma. Y es posible, por lo que me explicaban además en algunas fuerzas, que sea vieja y que esté endurecida, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Alguien lo investigó? Paréntesis, en la represión de la ley Bases, tengo el recuerdo de que también se encontraron cartuchos de munición que era muy viejo y que tenía el riesgo que plantea Irina, así que se estaban utilizando en la represión callejera. Había un cartucho viejo del año 2022. Buena observación. Bueno, acá la pregunta es, ¿se investigó esto? ¿Se hizo un sumario administrativo? ¿Pasó algo? No, no pasó nada, pero hubo un parte, los policías lo llaman un blanco, no tiene firma, pero está contada toda la historia de lo que pasó. ¿Qué es esto que estamos viendo? Esto que estamos viendo, que ocurrió el 26 de septiembre como parte de este curso que recién te contaba, y donde dice que el curso está a cargo del suboficial mayor Jorge Delgado, instructor de tiro. ¿Sabés quién es? ¿Quién? Es el cuñado del jefe de la Policía Federal, de Luis Alejandro Roger. Bien. Este dispuso un ejercicio donde los cursantes accionaban las escopetas cargadas con cartuchos inertes que permiten que los cursantes practican cargas, disparo y recarga. Está redactado a lo policía, ¿no? Denominado este ejercicio de trabajo en espejo. Bueno, ahí cuenta que hay uno que manipula una escopeta, efectúa un disparo que impacta en ambas manos y muslos del cursante que se encontraba enfrente, siendo el oficial ayudante, dice el legajo personal, Rodrigo Martínez, perteneciente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, termina con heridas por proyectil de goma en ambas manos y ambos muslos cara anterior. Lo derivaron al hospital Churruca, se le hicieron estudios respectivos y lo que yo pude chequear es que está ahora con licencia por esta situación. Ahí decía que se hicieron algunas averiguaciones, pero no hubo sumario interno. La pregunta acá es qué tan habitual es esto, porque quizás es algo habitual y nosotros ¿que se oculte estamos... No. ¿Que se oculte? No. ¿Esto que es una ¿Se falla? intentó ocultar? Y te estoy diciendo, este parte lo conseguí yo. Sí. Bien. No hubo sumario interno, no hubo investigación administrativa, no hubo denuncia judicial. Preguntar a la policía bonaerense, por ejemplo, qué hacen cuando tienen una situación de estas características, que puede ser un accidente, suponete. Sí. Vas a encontrarte con que hay investigación en la mayor parte de los casos, por lo menos hasta donde uno conoce. Históricamente ha sido así, pero acá lo tenés a cargo de este curso al cuñado del jefe de la policía y una situación muy desafortunada donde además esto generó quejas de muchos agentes porque se les hace sufrir en carne propia lo que piden que les hagan a los manifestantes. ¿Vos entendés lo que plantea la situación, ¿no? Bueno, hay mucho malestar a raíz de esto. Hay otra prueba de que esto no fue... Un segundo, Irina. Sí. ¿Esto es una práctica mal hecha o una práctica bien hecha? Bien, no digo que sea correcta, bien hecha. O sea, ¿esto es un accidente o es lo que te pasa a vos, yo quiero que le pase a los manifestantes? Lo que está circulando entre los agentes ante estos entrenamientos es que así les están enseñando, esto quiero que le pase a los manifestantes. O sea, mirarlo en carne propia y es lo que yo quiero que hagas. Sí, bueno, por eso evidentemente, además, no hubo una investigación, pero se filtra, ¿no? Otro dato que abona esta teoría de que se intentó ocultar, la policía comunica, todos los días hay una comunicación interna a los comisarios mayores, donde dice quiénes estuvieron heridos en tareas propias de su trabajo. Y el nombre de esta persona no aparece, aparecen al día siguiente informados. El nombre de esta persona no aparece, dirán, bueno, es de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y es muy fácil ocultarlo de esa manera. El hecho es que esto ocurrió. La otra anomalía es que explícame por qué en un curso de guía de canes te enseñan a disparar para disolver una manifestación. Además, en un lugar donde no podés hacer disparos porque no se puede estar disparando donde hay perros, ¿no? Bueno, supuestamente no había perros, pero... La respuesta podría ser que en realidad todos los efectivos de todas las fuerzas están
eventualmente a disposición de una represión en la calle. Cuando quieras te muestro la cantidad de cursos que se dan en todo el año y la cantidad de cursos de armas que se dan. Y son muchos y están en todos lados. Y esto es efectivamente una política y es una decisión de que así se debe actuar y este es el mensaje. Gracias, Irina. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos ya está en los estudios de A24 para charlar con el equipo de QR el senador de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, senador que representa a Tierra del Fuego. Vamos a hablar con él. Expresó mucho enojo en las redes sociales por la llamativa, yo diría, es mucho más, estamos siendo muy amables, la ausencia de las Islas Malvinas en un mapa de la Argentina cuando se les mostraba en una charla para potenciales inversores por el RIGI, por el régimen de inversión que ha votado el gobierno nacional. Vamos a conversar también sobre el momento de la política después de la tanda. Bueno, hay... En facultades más que en universidades, sí, ¿no? Hay en facultades variadas, ¿no? Claro. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay toma activa con clases en la de arquitectura, en la de exactas, en medicina y en ingeniería. Esa imagen que estamos viendo es de la Facultad de Arquitectura. Es impactante la cantidad de gente que hay reunida y bueno. Asambleas donde se decide qué es lo que se hace. Donde se decide, ¿no? la toma, claro. Exactamente. Hubo decisión de toma también a partir de mañana en la Facultad de Derecho con corte de calle. Eso me contaban hace un ratito. Se estaba votando en sociales y en filo también. Estamos hablando, bueno, de facultades de la Universidad de Buenos Aires, pero en la Universidad de San Martín también estaban a punto de votar una medida, posiblemente una toma, y lo mismo en la de La Matanza y en 4 facultades de la Universidad de Rosario. Te agrego, Irina, de la provincia de Moreno también. Moreno ya decidió toma, la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, seguro se nos está pasando alguna porque está pasando en este momento. Sí, es lo que está pasando ahora. Pero el tema es lo que dijiste vos, perdóname. El tema que dijiste vos, aparte de la toma, son tomas, tomas hubo muchas veces. Sí. Tomas masivas, yo creo que no había desde lo que hablábamos antes. Finales de Menem por un lado, la protesta con Menem, y el enorme recorte en el gobierno de la Rúa de López Murphy, que salió volando a la semana por eso. No, este nivel de participación es algo que sí que hace mucho tiempo que no. Eso que estamos viendo, eso es en Económicas, ahí eso en Plaza en Jusay durante el día de hoy. El día. Sí. Y la otra cosa es que va a haber momento de tensión, semana de clases públicas, es la otra cosa. Semana de clases públicas. Están programando clases públicas en todas las universidades y facultades, clases públicas. Bueno, mañana hay una reunión, entiendo que en uno de los gremios de docentes universitarios. En esa reunión van a participar todos los integrantes de la comunidad universitaria. Estamos hablando de estudiantes, hablamos de rectores, hablamos de docentes y de no docentes, donde se va a decidir, bueno, de qué manera continúan las protestas. Hay quien lleva la iniciativa, insisto, se va a definir mañana, hay quien lleva la iniciativa de hacer movilizaciones, pero esta vez movilizaciones regionales. Es decir, que algunas sean en Córdoba, en otra oportunidad en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en Rosario. Vamos a ver, va a ser una decisión importante. Y esto está ocurriendo en este momento, por eso la desprolijidad en la información, porque además se va dando, cada comunidad universitaria va escuchando lo que pasa en otras. Entonces, esto es en Derecho hace instantes, a ver. Ese es el momento de la votación. Bien, y ahí se deciden las tomas que son, por lo que sabemos, o por 24 horas o por 72 horas. En algún momento, esos que menciona Martín Granowski, vale la pena comentarlo ahora, se tomaban decisiones de toma por tiempo indeterminado y eran un problema porque esas tomas se sabía cómo comenzaban y no cuándo terminaban. Es decir, qué significaba en la negociación, sostener una toma es muy difícil, qué significaba ganar, por otra parte, ¿no? Claro. En momentos con gobiernos muy, pero muy duros, en épocas de ajuste muy, muy fuerte. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Los saludos, ya está aquí el senador Pablo Blanco. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Ya vamos a hablar de Malvinas y un mensaje en redes sociales que lo mostraba muy, pero muy enojado como fueguino, como patagónico. ¿Qué opinión le merece este momento del conflicto con las universidades? La verdad que es un tema preocupante. Si bien ustedes siempre se manejan esencialmente con
la UBA y con las universidades acá en la provincia de Buenos Aires es un tema en todo el país. En Tierra del Fuego, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también estaba tomada. Durante todo el fin de semana hubo manifestaciones. Yo creo que es un tema muy sensible y sobre todo por la actitud que está teniendo el gobierno sobre el tratamiento que le da, el desmerecimiento que hace de las universidades públicas, las expresiones que tiene el presidente y algunos funcionarios con mentiras. A mí no me gusta algunas palabras, pero realmente no me queda otra definición que una mentira, porque ellos están haciendo ahínco en que las universidades no quieren ser auditadas, que no quieren ser revisadas, y es una falta a la verdad, porque si hay alguien que, por ejemplo, en el tratamiento de la ley de financiamiento universitario había artículos que hablaban sobre la fiscalización, y quienes votaron en contra de esos artículos, entre otros fueron los libertarios, el PRO y Unión por la Patria. Entonces, los que dicen, en el caso del gobierno, que las universidades no permiten ser o no quieren ser auditadas, son aquellos que en el tratamiento de la ley votaron en contra de las auditorías. O, por ejemplo, que no toman la decisión de modificar una resolución que hay del gobierno anterior, donde la CIGEN no podía, o se le quitaba la facultad de auditar las universidades. Ustedes saben que la CIGEN tiene una auditoría en el acto. La CIGEN es la Sindicatura General de la Nación. Instantánea, después viene la otra que es posterior, que es la Auditoría General de la Nación, que es con posterioridad, pero la CIGEN es la que tiene la potestad, o tenía la potestad de auditar en el instante, independientemente de la auditoría interna de cada una de las universidades. Pero entonces, el presidente de la Nación tiene una política o un discurso claro en tratar de desmerecer a la universidad pública. Y ese discurso... Universidad pública que está muy bien considerada, porque más allá de todas las dificultades que tiene, está muy bien rankeada en el consenso de todas las universidades del mundo. Y senador, ese discurso, en sus propias palabras, mentiras, ¿tiene un efecto positivo para el gobierno? Si el gobierno logra incidir en el debate con esas mentiras, ¿o cree que ya perdió ese terreno? Yo creo que en el tema jubilatorio, en el tema universitario, ellos se creen que sosteniendo el veto o no permitiendo el rechazo del veto ellos ganaron, y yo creo que ellos han perdido, porque son temas muy cruciales para toda la sociedad. El tema universitario es un tema transversal a todos los espacios políticos, y me parece que ellos creen con vuelvo a decir, con esto de haber logrado que no se rechace el veto, que ellos han ganado, yo creo que han perdido. Bueno, la muestra nos remitimos con toda la ebullición que hay con este tema. Me parece que esto sabemos cómo empieza, pero lamentablemente no sabemos cómo va a terminar. Y el Ejecutivo, el presidente, está incitando permanentemente con su discurso a la violencia. Por eso hoy veía otros programas donde están todos preocupados por el nivel de violencia que hay. Bueno, lo charlamos hace un rato. Bueno, el nivel de violencia que hay, bueno, pero el principal... de mi manera de pensar y de ver que genera ese tipo de violencia el presidente con las expresiones que tiene hacia todos aquellos que no coinciden. Y senador, con su manera de pensar. ya que menciona este tema, ¿no debería, por ejemplo, las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso tener una actitud más activa y contundente respecto a esta violencia que ustedes diagnostican que genera el gobierno? Yo creo que sí. Lo que pasa es que en el medio hay muchos intereses cruzados. Hay algunos dirigentes políticos importantes de por sí que privilegian situaciones personales por sobre el interés común. ¿Como quién? Mauricio Macri. Para mí, Mauricio Macri tiene una postura completamente equivocada y privilegiando intereses políticos, partidarios o personales por sobre los intereses de... ¿Personales que la causa Correo? Usted lo dijo, yo no lo dije. No, yo pregunté. Puede ser. Pero la verdad que llama la atención, y sobre todo en alguien que apoyó fervientemente el gobierno de Mauricio Macri, que formamos parte del espacio político. No, Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, de Cambiemos en su momento y de Juntos por el Cambio. Como también a mí me sorprende la actitud de alguien que yo apoyé fervientemente para que sea presidente de la Nación, y la actitud que está teniendo ahora, como es Patricia Bullrich, que no es la Patricia Bullrich que yo apoyé para presidente de la Nación. ¿Y esto a qué lleva? ¿Cuál es la próxima escena respecto de estos nombres propios y de esos espacios? Yo espero que los nombres propios recapaciten un poco y que no pretendamos volver a etapas que por suerte ya creíamos superadas. Lamentablemente estamos volviendo a la violencia. Yo espero que recapaciten y que se den cuenta que
en un país democrático hay que aceptar el que piensa distinto. El que piensa distinto no es el enemigo, somos adversarios y cada cual en un país democrático tiene que aceptar la opinión del otro. No es porque vos pensás distinto a mí, vos sos una mala persona, o sos una rata, como dice él, o todas las definiciones que da a aquellos que no piensan como él. Y que aquellos que piensan como él son los héroes. La verdad que me parece que... Lo último sobre esto, Pablo, pero nos resulta interesante lo que dice. Y entonces, si esto sigue así, ¿el radicalismo iría solo en las próximas elecciones? Falta tanto para las próximas elecciones, pero seguramente si las cosas continúan así, Juntos por el Cambio, bueno, ya a nivel nacional, por lo menos en el Congreso, no está funcionando como funcionábamos hasta el año pasado, pero yo creo que estamos planteando posturas muy opuestas una de la otra. Entonces el radicalismo me parece que ya no comparte los mismos criterios, las mismas políticas que compartíamos cuando formamos Juntos por el Cambio. Tenemos una opinión completamente distinta a lo que sostiene los dirigentes del PRO. Hay muchos que comparten lo que uno... En el tema universitario había gran parte del bloque del PRO que no estaba de acuerdo y sin embargo por obediencia partidaria, por injerencia del presidente del partido, actuaron como actuaron. Esperemos que ahora, ellos que dicen que defienden la educación universitaria, ahora cuando se trate el presupuesto, que realmente si uno lo ve, el presupuesto que presentó el gobierno está dirigido a seguir con la misma política de atacar a la universidad pública, más allá que ellos digan lo contrario. Esperemos que el PRO haga realidad esto, defenderlo y que defienda el presupuesto. Ya cambió, el presidente volvió a su discurso de la campaña electoral, o previo a la campaña electoral, a su discurso de panelista, digamos. Su discurso el presidente, desde el día que asumió que está de campaña electoral permanentemente. No, pero digo, su discurso de panelista era contra la educación pública y contra la educación obligatoria, más todavía, no solamente de la pública. Su discurso electoral fue más moderado. Su discurso previo al veto hablaba de causa noble sin hablar de la universidad. Por algo no hablaba de la universidad. Su discurso del otro día ya habla contra la universidad pública y con falsedades como son falsedades objetivas, digo. Dice, no refleja la cantidad de pobres que hay en la universidad cuando dice que en la universidad van los ricos y la clase media alta. La verdad que es otra más de las mentiras que hace de su discurso. La verdad que yo lo veo con preocupación, porque la violencia se está engendrando desde lo más alto del poder y eso me preocupa. Pablo, le pregunto por el tema Malvinas. Creo que podemos compartir el posteo en la red social X de Pablo Blanco, del senador, nos va a ayudar a resumir el tema. Con tal de conseguir inversiones y no ofender a los ingleses, el gobierno borró del mapa las Malvinas en una presentación sobre el RIGI ante diplomáticos de diversos países. Traición nacional, vergüenza total, escribía Pablo Blanco y allí mostraba el mapa, Agenda Malvinas, bueno, ese es el sitio que lo mostraba, y muestra el documento. Y ahí está la ausencia de nuestras Islas Malvinas en ese mapa. Faltan las Islas Malvinas y falta la Antártida, que también forma parte de la provincia de Tierra del Fuego. Según declaraciones de un secretario de Jefatura de Gabinete, dice que fue un error involuntario, que en otra parte de la presentación en el mapa figuraban las Islas Malvinas, pero es algo recurrente y no es propiedad exclusiva de este gobierno. Todos los gobiernos siempre cometen en alguna parte el mismo error de omitir en el mapa de la República Argentina. Error, ¿o acá hay un mensaje que se le quiere dar a esos diplomáticos? Ellos lo plantean como un error. Yo creo que es un error intencionado. Ante la presentación de diplomáticos de diversos países no querían por ahí entrar en choque en la discusión de Malvinas. Pero no es nuevo, o sea, acá nos olvidamos del mapa. ¿Lo borraron para quedar bien, dice usted? Yo creo que sí. La actitud de la canciller en la reunión con su colega de Reino Unido días pasados es lo mismo. O sea, nuestros funcionarios en ese sentido ceden a cambio de nada. Yo para poder ir a mi provincia, a Malvinas, que es parte de mi provincia, tengo que hacerse ya mi pasaporte. Es una vergüenza. Y nosotros les vamos a permitir o conceder un montón de situaciones que tampoco sabemos cuál es el alcance. Por eso yo he hecho una citación. Tengo la contestación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que citó a la canciller. Esperemos que en los próximos días concurra al Senado a dar explicaciones sobre cuál es la política efectiva del gobierno nacional sobre Malvinas, porque tienen discursos que la verdad que no causan ninguna seguridad. Ya lo decían en la campaña
en la campaña, que pretendían reconocer la autodeterminación de los isleños. Para el presidente de la Nación, Thatcher es un prócer, es su ídolo. Bueno, él se dedica a nombrar próceres impresentables, pero bueno. El viernes hubo un tuit de un ex canciller. Yo no sé si lo tenemos para ahí, porque sería bueno que lo viera y opinara sobre eso. ¿Te referís a Felipe Solá? A Felipe Solá, ahí está. Bueno, el gobierno borró a Malvinas del mapa argentino en una presentación con diplomáticos británicos. En mi barrio, alguien que hace eso le decimos blin, 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 ¿no? HDP. Es fuerte el... No, por eso, quería ver, ¿comparte que son hijos de puta el que hace eso? Comparto que no hacen lo correcto, no me voy a hacer cargo de la última parte. No me gusta el insulto, más allá que uno muchas veces lo recibe. Está escrito por una persona que no suele usarlo en público. Sí. Por eso digo que fue canciller y que no suele usarlo en público. Por eso, supongo yo, no estoy haciendo la debe ser producto de la bronca, Solá, que la bronca del momento. Sí, porque la verdad que... O tal vez se pasó un límite. No, bueno, hay manera y manera, porque uno a veces... Acabamos de hablar de la uno dice, la se pasó el límite, pero a mí la vez pasada en otro programa de televisión me dijeron por qué yo lo había tratado al presidente de degenerado institucional. Y digo, bueno, yo utilizo a mí no me gusta faltar el respeto ni insultar a nadie, pero así como él nos trata de degenerado fiscal a nosotros, yo le uso el mismo idioma, entonces digo que es un degenerado institucional, o más, un depredador institucional, porque él mismo reconoció que es un topo dentro del Estado para destruirlo. Entonces, bueno, la verdad que... A veces, Pablo, a veces con la cuestión Malvinas, me parece que hay un olvido de la Constitución del 94, porque la Constitución del 94 creo que la tenemos por ahí también. Está en la cláusula. Hay una cláusula específica sobre Malvinas. Lo que pasa es que este presidente, para él, la Constitución que rige es la de 1853. ¿Pero él por cuál juró? Por eso, pero él hace caso omiso de la modificación. Pero no vale eso. Y hasta donde entiendo, por supuesto, pero bueno, será perjuro. Hay tantas cosas que no valen. A ver, ¿a qué cláusula hace referencia, Martín? Creo que tenemos Ahí está. La posibilidad de compartirlo. En realidad el que está soy yo, ahí está, ¿no? A ver, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. ¿Sí? No es una opinión, está en la Constitución. Si está en la Constitución, por eso subrayamos, la producción subrayó lo irrenunciable. Si está en la Constitución es obviamente obligatorio, por empezar, para las propias autoridades, ¿no es cierto? Exactamente. Y sobre todo cuando uno asume la responsabilidad y jura no solamente de respetar, sino hacer respetar la Constitución Nacional. Entonces me parece que, pero vuelvo a decir, para este presidente parece que la Constitución es la de 1853 y tanto lo alaba y lo nombra a Alberti que muchas veces se ve que no lo leyó mucho. Bien. Pablo, le hago una última pregunta. No, las que quieran. No, ¿Usted siente que le ha dado, vio cuando estaba en la discusión de la ley bases, o cuando se discutía el decreto y el rechazo, y cuando se discutían otras cosas, ¿usted siente que en algún momento le dio herramientas al gobierno en el nombre de la gobernabilidad? Porque se discutió mucho eso. Muchos diputados y diputadas, senadores y senadoras decían, no estoy de acuerdo con lo que plantea el gobierno, no es lo que yo voté, pero acá tienen las herramientas porque corresponde. ¿Siente en algún momento, mira para atrás y dice, yo no debería haber dado esta herramienta a este gobierno viendo lo que pasó? Lo que pasa es que el gobierno tiene esa herramienta y más todavía, con el decreto 70/23 que está durmiendo el sueño de los justos en diputados. Y en el caso de la ley base y la ley fiscal, para mi provincia había 3 o 4 temas que eran esenciales. Y bueno, en las conversaciones, tuve que tomar la determinación. Yo me había manifestado en contra de la delegación de facultades. Sí. Pero bueno, para obtener algunos beneficios para mi provincia, sobre todo lo que tiene que ver con el régimen industrial y con el tema de las privatizaciones, que es el caso de Aerolíneas, tuve que modificar mi postura y creí, si ya tenía las facultades delegadas por el decreto 70/23, no le estaba dando mayores facultades, sino que se estaba inclusive limitando, porque si se derogara el 70/23 tiene facultades en cuatro temas, en cambio en el otro tenía en 12. Pero bueno, por supuesto que no quedé muy conforme con esa decisión, sobre todo cuando después quisieron desconocer
y quisieron insistir con incluir aerolíneas, correos, medios nacionales en el tratamiento en diputados. Pero bueno, salió como nosotros dispusimos, como nosotros resolvimos en el Senado de la Nación. No obstante, ellos ahora van a insistir nuevamente, y esto era sabido que así iba a ser, con el tema de aerolíneas, a través de la ley de reorganización del Estado de la época de Dromi. Pero bueno, yo creo que si puede llegar a salir aprobado en diputados, no me cabe ninguna duda que el Senado lo va a rechazar. Pablo, le agradecemos mucho por haber venido. No, yo le agradezco a usted la invitación y a disposición. Que esté muy bien. Bien, el senador Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical, con definiciones importantes. Me quedo pensando en, bueno, cuál será la dinámica de lo político partidario también en la escena que viene, pensando en esa, ya de hecho, ¿no? Ruptura de Juntos por el Cambio y las cosas que a partir de ahora se van a empezar a definir en términos de cosas muy, pero muy determinantes, y el rol que mencionaba tanto de Mauricio Macri como de Patricia Bullrich. Bueno, seguimos con el tema universidades, enseguida vamos a volver porque estas son cosas que están ocurriendo en este momento. Nos vamos a la tanda y tenemos más QR hasta las 11. Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Julia, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pablo, ¿todo bien vos? Bien, gracias. ¿Qué es lo que está pasando en Exactas? Y lo que sepa, porque ustedes están, por supuesto, me imagino yo, como comunidad universitaria, en conexión con otras facultades. ¿Qué es lo que está pasando en Exactas ahora? Sí, exactamente. Estamos en contacto con todas las facultades y con todas las universidades del país. Acá en Exactas lo que estamos haciendo es tomando la facultad hasta el día miércoles con actividades de visibilización. Y vamos a seguir llevando adelante esto con las gremiales docentes y no docentes. Bien, toma de facultad, ¿qué significa en concreto para quienes no conocen esa dinámica? Significa que nosotros nos quedamos durante el día de hoy en la facultad, durante la noche, y que durante el día lo que estamos haciendo es actividades del estilo de ruidazos, del estilo de visibilización del conflicto con pasadas por curso, con clases públicas. Lo que nos interesa demostrar con esta medida de fuerza es que somos estudiantes, somos trabajadores de las universidades nacionales, que queremos a nuestras facultades, que queremos a la educación pública, y lo que vamos a hacer es cuidarla. Julia, ¿cómo se decide este tipo de acciones? ¿Cómo funciona una asamblea universitaria? Nosotros terminamos hace un ratito una enorme asamblea intergremial en las cuales había personas de toda la comunidad de nuestra facultad, tanto estudiantes como docentes, como no docentes, como también autoridades que pasaron por la misma, con el playón lleno, más de 300, 400 personas, incluso por los balcones. Se emocionan, se habla todo aquel que quiere hacerlo y después se pasa a votación entre las cosas que se propusieron. Se decide siempre por mayoría. Esas imágenes que estamos viendo, además de escuchar la palabra de Julia, es lo que ocurrió hace instantes en Derecho, también una asamblea universitaria. Está Gino, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hola Gino, buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué se decidió en esa asamblea cuyas imágenes estamos viendo? Mira, lo que decidimos en la asamblea fue básicamente la toma del establecimiento y el día de mañana el corte de calle de Figueroa Alcorta y una nueva asamblea a las 8 para rever la situación de la toma. Te pregunto, Gino, después quiero hacer la misma pregunta a Julia. El gobierno dijo que no va a permitir las tomas. ¿Tienen miedo de lo que el gobierno pueda llegar a hacer con esta decisión? Si confiamos en el Estado de Derecho, el gobierno no puede meterse en las universidades nacionales porque existe autonomía y existe una ley que prohíbe que la policía pueda ingresar a las facultades sin mediar una orden expresa a un juez. Así que la verdad es que si vemos a policías militares ingresando a establecimientos educativos universitarios, estamos algo que es contrario a la ley. Gino, en principio. Pero, ¿y el corte de Figueroa Alcorta? ¿Qué sucede con el corte de Figueroa Alcorta? Sí, porque ahí ya no están dentro de la universidad. ¿No les preocupa? No, la verdad es que en este momento preocuparse, a mí me preocupa que los docentes cobren 180.000 pesos en principio.
Y la verdad es que no tengo miedo de Patricia Bullrich, que haga lo que quiera, siempre y cuando cumpla la ley y cumpla los tratados internacionales de derechos humanos, porque la verdad es que sus protocolos no pasan un control básico de convencionalidad. Martín. Hola, buenas noches. Para cualquiera de los dos, uno de los fenómenos de este año es dos de las mayores manifestaciones de la historia argentina, no universitarias solamente, manifestaciones en general, ocurrieron este año en menos de 5 meses. El mismo año, hecho raro, hecho extraño. Ustedes están con las tomas. ¿Cómo siguen de la toma a la calle o de la toma a la sociedad en general, a la sociedad extrauniversitaria? Si es que eso existe. Yo creo que no existe, lo acabo de inventar, pero no importa. Porque lo que hubo en las manifestaciones es hubo universitarios y universitarias, profesores y profesoras, y además familias. A ver, Julia. No los estoy escuchando bien. ¿Me podés repetir? Sí, te repito la pregunta y te la hago más corta. Anda entonces. muy mal el internet en la Bien, facultad. te la hago más corta. Te la hago más corta. Marchas universitarias, ahora tomas. ¿Cómo vuelven de la toma hacia el resto de la sociedad? ¿Cómo vuelven a meter al resto de la sociedad en el tema universitario? Que la sociedad lo tiene. ¿Cómo hacen para meterlo activamente? A eso me refiero. La sociedad hoy mismo es la que... Ay, perdón. Dale, Julia, después te escuchamos, Gino. Dale, Julia. La sociedad hoy es la que está acá en la universidad. Me parece que hay una concepción que es incorrecta, que es pensar que los que habitamos las universidades somos personas completamente distintas que las que somos parte del resto de la sociedad. Digo, nosotros somos trabajadores de distintos sectores, estamos insertos en el sector científico, somos ciudadanos de una ciudad de Buenos Aires que es cada día más injusta, en mi caso en particular, pero también somos ciudadanos de este país que cada día atenta contra los derechos que tenemos nosotros, y que me parece que ese vínculo es desde el inicio, porque es lo que nosotros estamos llevando adelante, y que también tenemos que poder ser contundentes de cara a cuándo vamos a poder volver a salir a las calles, que estamos empujando por eso una tercera marcha federal educativa que sea en unidad y que sea contundente de toda la sociedad. Digo, ante un discurso que nos quiere instalar que nosotros somos violentos, que no hablamos con la gente, nosotros hacemos todo lo contrario, reforzamos que vamos a seguir hablando en las pasadas por curso, pero también en la calle, con la gente, haciendo semaforazos y en todo momento volanteando para que nuestra realidad se conozca y de forma pacífica y controlada, que me parece que es lo más importante. Gino, agrego para que respondas lo que preguntaba Martín. Me imagino habrán escuchado al jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo, lo voy a parafrasear, que hay carriles más normales para manifestarse en contra de las políticas del gobierno, y que recuerda que en la década del 70, estos movimientos universitarios, toma de facultades, después terminó con la lucha armada. ¿Qué opinión te merece eso? Ay, por Dios, pero estamos muy lejos de la lucha armada. Por favor, le pido al jefe de gabinete que por favor que tenga un poco de sinapsis. ¿Cómo estamos hablando de lucha armada? Hoy estamos hablando de una asamblea. Nosotros hicimos una asamblea que es lo más democrático que podemos hablar. Si nos vamos a meter con la lucha armada, por favor. Bien, Julia. Sí, Irina tiene pregunta. Sí, yo les quería preguntar, ¿qué tal? Buenas noches a ambos. ¿Cuál es el mensaje que intenta dar una toma hacia afuera, no? Bueno, lo que intenta dar, me parece, es que estamos profundizando las medidas de lucha, ante una escalada de violencia por parte del gobierno nacional. Nosotros lo que hacemos es resistir, y lo hacemos cuidando nuestros espacios y nuestros territorios, que hoy son nuestras facultades. Nosotros, más que nadie, queremos a nuestra facultad, a nuestra universidad, y estamos dispuestos a defenderla. Y defenderla también es poder participar de ella, poder tener asambleas masivas, poder tener a todas las personas que vienen acá todos los días sabiendo que no tenemos un cuatrimestre normal, que no tenemos una actividad diaria que funcione sin repercusiones. Esto no es una ofensa o un ataque por nuestra parte. Es una resistencia de un gobierno que desfinancia por completo nuestra educación y que por sobre todas las cosas quiere verla privatizada. Hoy quieren
proponer que nuestras universidades no sean accesibles para todos, todas y todes. Y nosotros frente a esto lo que hacemos es coordinar con todos los sectores para decirles que por sobre ellas no van a avanzar y que vamos a seguir defendiendo nuestro futuro. Gino, la última. El gobierno, entre varios de los argumentos para esta política respecto a las universidades, dice, bueno, en realidad es un beneficio que están teniendo solamente sectores de la clase alta hacia arriba, perdón, de la clase media alta hacia arriba, y resulta que son los sectores más pobres los que están financiando el privilegio de unos pocos. Frente a eso, ¿qué decís? Primero que nada, quiero pedirle al presidente que pise una universidad. Yo entiendo que dio clases en la UBA, en económicas, entiendo que tiene otra realidad, pero no, primero que nada que vea la realidad de los estudiantes, que hable con los estudiantes, porque hay gente que no se está pudiendo pagar el colectivo para ir a estudiar, hay gente que no puede comprarse los apuntes, miren si vamos a estar, que somos todos de la clase alta, por favor, es una vergüenza, nos están queriendo poner esos argumentos para justificar cualquier cosa, Dios mío, pero por favor, le pido al presidente que vaya a una universidad, que puede ser la UBA o puede ir a una universidad del conurbano, dudo que se anime a pisar el conurbano el presidente, y vea él mismo la realidad de los estudiantes. Gino, Julia, gracias por este rato y seguimos con mucha atención lo que pase allí en cada universidad. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Es re importante que los canales se hagan eco de esto que está pasando y que no anden difamando lo que está pasando en las universidades. Aquí estamos. Un gran abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Bueno, estamos cerrando el QR de esta noche de lunes con esto muy vivo, digamos, ¿no? Sí, sin difamar. Sí, yo insisto con lo que comentamos. La agenda política en este momento la tienen las comunidades universitarias. Esto está claro. Y evidentemente al gobierno le preocupa y redobla apuestas en términos de provocación. Vamos a ver mañana qué es lo que dice esa reunión que les decía de toda la comunidad universitaria sobre los pasos a seguir. Quédense con Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nosotros mañana seguimos haciendo QR a las 9 de la noche. Nos vamos como llegamos con las voces del día. El cepo es el invento que encontró la casta política, no ahora, hace mucho tiempo atrás, para cambiar explosión por implosión. Yo creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando en la cara. Llegaron de allá para civilizarnos. No, aquí había grandes culturas. Es más, México es grande gracias a sus pueblos originarios. De ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. Si el gobierno logra llevar adelante el presupuesto que propuso, yo no tengo duda que las clases el año que viene no se van a poder dictar, porque ya hoy los trabajadores perdieron la mitad del salario. Dentro de lo que regula la Constitución, dice que debe regir el principio de gratuidad en la educación estatal, que es una obligación indelegable del Estado Nacional. Apagón nacional. Sí. 31 de octubre, agendátelo, 31 de octubre. Sin protestas, sin enojarnos con nadie, sin putear a Milei. Apagamos la luz. Que en esta coalición, que de hecho existe y funciona como una coalición, al menos parlamentaria, que es la del PRO con La Libertad Avanza, hay una zona que comparten, que son los fantasmas. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar.